Muy buenas tardes a todos. Estoy muy entusiasmada con el tema que vamos a impartir el día de hoy. Estaremos hablando sobre la divinidad de Jesús. Vamos a ver lo que algunos piensan con respecto a esto, pero también lo que la palabra de Dios nos habla acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Un día hablando con los fariseos, Jesús les hizo la siguiente pregunta: ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le contestaron que creían que era hijo de David, lo cual de acuerdo con la humanidad de Cristo era cierto, pero la pregunta que Jesús les hizo hacía referencia a su divinidad. De hecho, les llamó la atención en cuanto a cómo David le llamó Señor. ¿Cómo podría entonces ser su hijo? Bien, la pregunta de ¿quién es Cristo? Ha sido respondida de muchísimas maneras. Primeramente, algunos dicen que Jesús era un hombre con una personalidad única, que poseía talentos inusuales, que también era un gran maestro, pero aún así niegan su divinidad. Ellos consideran a Jesús solo como uno de esos individuos superdotados que llegan de vez en cuando al mundo, pero niegan su divinidad. Los unitarios o unitaristas creen que las leyes físicas de la naturaleza son invariables y constantes, y todo conocimiento verdadero es producto de la observación de estas leyes físicas. Por lo tanto, lo que no se puede observar, entonces no es real. Este punto de vista, por supuesto, excluye todos los milagros, niega la inspiración divina de las Escrituras, y si se sigue esto hasta sus últimas consecuencias, destruye todo fundamento para creer en los ángeles, los espíritus malignos y la inmortalidad del alma, por supuesto, ¿no? Después de la vida en esta tierra. Para los que piensan de esta manera, Dios es todo lo desconocido e imposible de conocer. Y esta vista sobre quién es Jesús invariablemente nos lleva al ateísmo. Otros piensan que Jesús tenía una doble alma, es decir, un alma humana y un alma divina en el mismo cuerpo. Pero este punto de vista, aunque tiene un enfoque más cercano a la verdad que los dos primeros, definitivamente también acarrea muchísimos problemas. La verdad real, como vamos a verlo en esta tarde, es en realidad muy simple. Veamos ahora lo que dicen las Escrituras acerca de la divinidad de Jesús. Primeramente, la palabra de Dios dice que el Verbo se hizo carne. En primera de Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la explicación que nos da el apóstol Juan, el discípulo más cercano de Jesús, el que conocía su corazón, el que fue testigo presencial de su vida, de su ministerio. El significado de estas palabras es básicamente que el Espíritu Divino se vistió con un cuerpo humano y en esa condición tomó las limitaciones físicas de la humanidad. Y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque muchas veces pensamos, bueno, para Jesús fue muy fácil vivir su vida en santidad, puesto que Él era Dios y para Él no había ninguna dificultad en vivir completamente bajo los reglamentos y los estatutos de Dios. Sin embargo, esta tarde vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y vamos a ver que el Señor dejó no solamente su gloria, sino que también dejó todos esos atributos que tenía en su preexistencia antes de venir a la tierra. Es decir, vino a esta tierra con todas las limitaciones que todo ser humano tiene. Por lo tanto, es un gran mérito que Él haya logrado vivir una vida en santidad. Por supuesto, Él contaba con el Espíritu Santo, pero nosotros también contamos con el Espíritu Santo. Es decir, si nos agarramos del Señor, es posible vivir una vida en santidad.
como nos lo dejó como un ejemplo el Señor Jesucristo mientras estuvo en esta tierra. Bien, también la palabra de Dios nos dice que Jesús se hizo a la imagen del hombre. Filipenses 2, 5 al 8 dice: hay en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje nos muestra la preexistencia de Cristo en la forma de Dios y que también Él tomó la forma de un hombre. En otras palabras, Jesús, siendo una persona de la Trinidad divina, tomó un cuerpo humano y se sujetó a todas las leyes y condiciones y limitaciones de la humanidad. También dice la palabra que Jesús tomó semejanza de carne de pecado. En Romanos 8:3 dice: porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Jesús tomó una naturaleza humana a través de María, de modo que en todos los aspectos su cuerpo era el cuerpo de un hombre. Un cuerpo así como el tuyo y el mío, con todas sus limitaciones, con todas sus debilidades, luchando con las mismas tentaciones que enfrenta la humanidad, pero permaneció sin pecado. Y como les digo, nos deja así un bello ejemplo a seguir. Por supuesto, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo, porque en nuestras propias fuerzas es imposible. Este pasaje de la Biblia simplemente nos enseña que el Hijo de Dios vino al mundo en la persona de Jesús. Al hacerlo, ocultó su realeza y se despojó de los poderes que le pertenecían en su estado preencarnado. En otras palabras, Jesús no trajo consigo en la encarnación los atributos de su deidad, aunque después de ser bautizado en el Espíritu Santo ese día en el río Jordán, manifestó más del poder de Dios. Como les digo, después de ser bautizado por Juan el Bautista, antes de ir al desierto para ser tentado por Satanás, estando en semejanza de hombre, quedó sujeto al desarrollo gradual de esos poderes que alguna vez tuvo. Porque Jesús creció como cualquier otro ser humano. Él fue aprendiendo sobre el ministerio del Mesías al estudiar y escudriñar todas las profecías del Antiguo Testamento, tal como lo estuvimos viendo las 2 últimas semanas. Y llegando así a la edad de 30 años, edad en la que un sumo sacerdote podía entrar al ministerio, llegó listo para empezar esa tarea encomendada por Dios. Como dijo Henry Ward Beecher en su libro La vida de Jesús el Cristo, esto fue en el año 1858, y dijo: ¿quién dirá que Dios no puede ponerse en condiciones finitas? Aunque Dios no puede crecer como espíritu libre, sí puede hacerlo si está encadenado en la carne, estallando a veces con asombroso poder en direcciones únicas, pero en otras ocasiones sintiendo la niebla de la humanidad descansando sobre sus ojos. Él declara: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta es solo una experiencia que deberíamos esperar en un ser cuyo problema de vida no fue la revelación del pleno poder y la gloria de los atributos de Dios, sino la manifestación del amor de Dios y de los extremos de la abnegación. Porque Él, teniendo todo el poder para crear el universo, dejó ese poder
en los cielos y vino aquí como un mortal, como un simple mortal, para poder identificarse contigo y conmigo, con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades, para que tú y yo podamos comprender que Él se identifica con nosotros, que Él conoce lo que es el dolor, Él sabe lo que es la tentación, Él sabe lo que es la debilidad y las limitaciones humanas. Algunos teólogos, siglos atrás, creían que el sufrimiento era incompatible con la divinidad, por lo tanto, pues pensaban que Jesús en realidad no sufrió. Y con esas ideas sobre la naturaleza divina, entonces, ¿cómo podían creer lo que dice la palabra de Dios? Que Jesús era un hombre de sufrimiento. ¿Era entonces divino o no lo era? Cuando Dios creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Jesús se vistió de carne y se sometió a las leyes físicas, fue un hombre en las mismas facultades morales, de los mismos poderes mentales, sujeto a las mismas debilidades físicas, pruebas y tentaciones, solo que sin pecado alguno. Pero ahora la pregunta es, ¿cuándo supo Cristo de su divinidad? ¿Cuándo supo que era divino? ¿Cuándo supo que vendría del Padre? Bien, Isaías 7, 14 al 15 muestra que el conocimiento de Cristo fue el mismo que el de cualquier otro niño. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dice la palabra, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Este pasaje de Isaías evidencia que su propia conciencia humana, donde la memoria jugaría un papel, no ocurriría mucho antes de los 3 años. Es decir, sus primeros años, mientras Jesús era destetado, Él era exactamente como cualquier otro bebé, sin conciencia y mucho menos sin esa conciencia de que era divino, de que era el Hijo de Dios. Sin embargo, una vez que esto sucedió, una vez que Él fue destetado, simultáneamente también debe haber habido conciencia de su preexistencia. Y esto fue ocurriendo poco a poco, conforme iba escuchando la palabra de Dios. A través de su vida vemos que Jesús fue muy enfático sobre su preexistencia con un testimonio personal. Y estas son algunas de las declaraciones típicas que Jesús hizo al respecto de su preexistencia. Fíjense, primeramente, entonces Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Les dijo Jesús, de cierto os digo, que antes que Abraham existiera, yo soy. Yo salí de la presencia del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes que existiera el mundo. Padre, quiero que donde yo esté también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y estos son algunos pasajes que quise unir. Es Juan 8, 42, versículo 58 también, el capítulo 16, versículo 28 y el capítulo 15, versículos 5 y 24. Jesús no solo testificó de su preexistencia, sino que también declaró su actual deidad durante su ministerio aquí en la tierra. Dijo, yo y el Padre uno somos. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo.
y a quien el Hijo lo quiere revelar. Mateo 22, versículos 41 al 45 dice, habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, entonces, ¿cómo es que David mediante el Espíritu le llama Señor? Pues dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Entonces, es evidente que Cristo sabía de su divinidad desde su niñez. Por lo que le dijo a su madre también después de que ella y José lo habían estado buscando, si recuerdan esa lección donde hablamos de su primera visita a Jerusalén cuando Jesús tenía 12 años. Dice la Biblia que Jesús estaba sentado discutiendo sobre la palabra de Dios, sobre las escrituras con los ancianos de la ley. Cuando José y María lo vieron, después de que tuvieron que regresar de ese viaje que habían emprendido y se dieron cuenta que Jesús no venía con ellos. Y dice la palabra que le vieron y se maravillaron y su madre le dijo, hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Y aquí María hace referencia a José como el padre de Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús es preciosa y nos muestra cómo él sabía de su divinidad. Y la respuesta es la siguiente, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? O sea, Jesús no solamente estaba enfatizando en ese momento que María y José ya deberían de saber sobre los asuntos de Dios, sobre los negocios de Dios, sino también que Jesús sabía que Dios era su verdadero Padre. A la edad de 12 años, él ya sabía que venía de Dios, que era el Hijo de Dios y que María había sido el instrumento que Dios había escogido para que fuera quien llevara a cabo este alumbramiento donde nacería Jesús en carne. Y así transcurrieron 18 años de silencio en la Biblia sobre la vida de Jesús. Vemos que la palabra de Dios habla de Jesús hasta sus 12 años, lo menciona y no lo vuelve a mencionar hasta 18 años después, hasta que llegue el momento donde el ministerio público de Jesús daría inicio. Los evangelios nos vuelven a hablar de la vida de Jesús hasta el momento en que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, momento en el que él recibe la bendición del Padre Celestial antes de iniciar su ministerio y recibe esa confirmación de parte del Padre de que venía del Padre, de que él era su Hijo amado en quien tenía complacencia. Y es aquí donde Jesús es tentado en el desierto por Satanás. Dice entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días y cuando fueron cumplidos, tuvo hambre. Entonces la Biblia mantiene un silencio casi completo sobre lo que sucedió durante esos 40 días en el desierto, excepto que Satanás visitó a Jesús para tentarle. Es evidente que la visita de Satanás fue programada justo en el momento psicológico correcto. Tuvo lugar cuando Cristo, después de largos días de ayuno, estaba en su punto más débil. Y no debemos de pasar por alto esta estrategia del diablo, porque la mayoría de nosotros hemos tenido momentos de agotamiento y de depresión donde es exactamente cuando el enemigo viene y ataca. Y es cuando decimos, es que se me juntó una cosa con otra, porque él sabe cuál es el momento de mayor vulnerabilidad para que nosotros podamos caer en duda del amor de Dios,
para que entre desconfianza en nuestro corazón, para que entre tristeza, para que entre una desesperanza. Entonces es muy importante que sepamos que Satanás generalmente elige atacar en el momento de más vulnerabilidad. Las primeras palabras que usó el diablo con Jesús tienen mucho significado y fueron las siguientes: si eres hijo de Dios, o sea, trayendo esa duda, si acaso eres o fueras hijo de Dios. Entonces, el primer ataque que lanzó el diablo fue hacia la identidad de Cristo, su posición como hijo de Dios. El diablo trató de inyectar dudas sobre su divinidad, apelando al lado humano de su naturaleza. Y el enemigo pensó que si había un buen momento para tratar de que Cristo dudara de quién era precisamente ese momento. Justo cuando estaba a punto de iniciar su ministerio, justo cuando estaba a punto de iniciar esa ardua tarea dada por el Padre. Sin embargo, aunque el hombre físico de Jesús era débil, su espíritu era fuerte. Recordemos que Jesús pasaba muchas horas escudriñando la palabra, muchas horas en comunión con el Padre Celestial. Y esto lo preparó para este tiempo de batalla espiritual, este tiempo donde el enemigo lo acechó con mucha violencia, de la misma manera que hace con nosotros. Y creo que aquí hay una gran lección de cómo nosotros debemos mantenernos en constante comunión con Dios, en constante estudio de la palabra de Dios, para que estemos fuertes para el día de la tentación, para el día de las acechanzas del enemigo. La posición de Jesús como hijo de Dios sigue siendo el gran campo de batalla en el plan de Dios para traer su salvación a la humanidad. Como les digo, hay mucha gente que piensa que Jesús sí fue un hombre extraordinario, con muchos dones y talentos, enseñanzas hermosas, una personalidad carismática, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Y esto es algo que el enemigo trata de inyectar en nuestros corazones, porque Él no desea que el ser humano encuentre la salvación. Dios entrega la verdad sobre la divinidad de Jesús a los hombres por medio de la revelación del Espíritu Santo, y por eso nos pide que tengamos fe en Él. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque las cosas espirituales se creen por fe. Y cuando nos hace falta fe, debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos ayude a creer que todo lo que dice su palabra, que todas las promesas que Él ha dado sobre nuestra vida son reales y en Él son sí y son amén. Por eso, la estrategia del diablo fue provocar a Cristo para que intentara probar su posición como hijo de Dios de una manera que fuera contraria a la voluntad de Dios. Y el diablo no se rindió con esta prueba fallida en el desierto, porque aún en la última hora de la vida de Jesús, cuando Él se encontraba colgado en esa cruz, escuchamos voces que le gritaban las mismas palabras, diciendo: los que pasaban le insultaban, meneando sus cabezas y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y desciende de la cruz. Entonces, la importancia de esta tentación, de la tentación que sufrió Jesús en el desierto por el diablo, se ve en su persistente recurrencia. Si el diablo en cualquier momento le hubiera persuadido de actuar de manera inapropiada, entonces habría cumplido su propósito. Y el Señor Jesucristo tenía muy en clara cuál era su misión. Y Él sabía que tenía que seguir al pie de la letra las instrucciones de su Padre. Instrucciones que recibía a diario al pasar tiempo en comunión con Dios. Él sabía que todo tenía su tiempo. El tiempo establecido por Dios Padre.
Era esencial que el Señor no afirmara su divinidad de una manera carnal, sino que debía lograrse a la manera del Padre Celestial. Y lo mismo sucede con nosotros. A mí me gusta siempre bajar las enseñanzas a una aplicación práctica. Y muchas veces el Señor nos da instrucciones en cuanto a nuestra vida, en cuanto al ministerio, en cuanto a sus planes para nosotros, pero debemos de esperar su tiempo. Muchas veces el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Recordemos que la palabra de Dios dice que sus planes son más altos, sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero también son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. En el río Jordán, Jesús había recibido en su cuerpo la plenitud de la deidad, así como la confirmación y la bendición de Dios como su Padre. Todo esto justo antes de iniciar su ministerio. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mateo 3:16 al 17 dice, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué hermoso poder complacer el corazón del Padre. Esta mañana estaba pasando tiempo con el Señor y de verdad salía de mi corazón una oración que decía, Señor, ayúdame a vivir una vida que te complazca. Ayúdame a disfrutar esos tiempos en tu presencia. Ayúdame a amar tu palabra, a reverenciarla, Señor, y a darte el primer lugar en mi vida. No solamente el lugar más importante, sino el primero en mi vida, en mi día, Señor. Así como Jesucristo pasaba tiempos con el Padre en las primeras horas del día, cuando aún estaba oscuro. El Señor ha estado hablando a mi corazón al preparar esta serie y de verdad lo platicaba con una persona en esta mañana y le estaba diciendo que de todas las series que he compartido, esta serie ha sido la que más ha impactado mi corazón, la que más ha impactado mi vida espiritual, porque me ha llevado a dar un giro en mi vida espiritual. Yo siempre pensé que era una mujer nocturna, no piensen mal, yo lo que decía era que yo prefería desvelarme y levantarme más tarde. Pero en esta serie, al contemplar la vida de Jesús, al ver cómo Él tuvo éxito en vivir una vida agradable delante de su Padre Celestial, lo primero que hacía era pasar unas horas con Él, aun cuando estaba oscuro, antes de que todos se levantaran. Y yo decía, Señor, ayúdame a lograrlo. Ayúdame a cambiar mi ritmo de vida, a darte esas primeras horas a ti. Pero tú tienes que hacerlo porque para mí es muy difícil. Y tomé la decisión de dormirme más temprano que en cualquier etapa de mi vida. Y el Señor ha sido precioso porque me ha estado levantando a veces a las 5, a las 5:30 y he pasado un tiempo precioso con el Señor. No lo digo como presunción, lo digo porque ha sido algo que ha bendecido mi vida tremendamente. Siento que mi vida ha sido muy bendecida. Como dice el Señor, busca las cosas de mi reino primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura. Les puedo decir que al tomar esta decisión, el Señor me ha dado un extra de energía, un extra de salud. Que las 24 horas del día son largas, se alargan cuando pasamos tiempo con el Señor. Además de que es un día hermoso porque aunque las situaciones a nuestro alrededor no cambien, aunque las personas a nuestro alrededor no cambien, nuestra actitud ha cambiado y nosotros podemos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Y esa es mi oración, que el Señor pueda decir, tú eres mi hija amada y en ti tengo complacencia.
Lo que Jesús estaba haciendo en el desierto era vaciar su voluntad humana para que la voluntad de Dios pudiera ser plenamente operativa. Al vaciarse Él mismo, hizo lugar para la plenitud de Dios. Y esta debe de ser nuestra oración. Señor, permíteme vaciarme de mí mismo. Permíteme vaciarme de mis planes, de mis sueños, de mi agenda, para que sea tu agenda, tus planes y tus sueños los que reinen en mi vida. Vamos a ver cuál es el significado de cada una de las 3 tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar en el desierto por el enemigo de Dios, por el diablo. Entonces, la primera fue la trampa del hambre. El diablo sugirió que Jesús probara su divinidad convirtiendo las piedras en pan, porque él quería incitar a Jesús a hacer una demostración injustificada de su poder. O sea, el diablo quería que Jesús se saliera del plan original de Dios. Básicamente lo que quería era que desobedeciera al Padre. También hay un lado más profundo de esta tentación. Cristo no vino para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Vino al mundo para ser un hombre, para actuar como un hombre, para ser limitado como hombre y no para realizar milagros para su propio beneficio personal. Por eso lo que estaba sugiriendo el diablo era completamente opuesto a la misión que se le había dado a Jesús. Cuando Cristo respondió a Satanás, citó las Escrituras, diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en esto demostró su profunda dependencia y confianza en Dios para suplir sus necesidades. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú y yo tenemos necesidades en la vida? Y lo que hacemos es buscar si tenemos alguna palanca por algún lado que nos pueda ayudar a suplir esas necesidades. Cuando el Señor nos ha mostrado que si nosotros clamamos a Él y si buscamos su reino, todo lo demás vendrá por añadidura. Esas necesidades serán suplidas. Esa enfermedad se irá. Ese vacío en nuestra alma será saciado. Porque nuestro Padre es un Padre amoroso que desea y anhela suplir nuestras necesidades, proveer para nuestra familia y que podamos vivir tranquilos y confiados en Él tal como lo hizo Jesús mientras caminó en esta tierra. En el jardín del Edén vemos a Adán y a Eva dándole la espalda al árbol de la vida. Cuando ellos pecaron, le dieron la espalda al árbol de la vida y ya no pudieron probar de ese árbol. Jesús, por el contrario, escogió la voluntad de Dios por encima de su apetito físico para poder llevar a la humanidad de regreso al árbol de la vida. Entonces, la elección en el Edén fue revertida por el segundo Adán, que es Cristo. Y es precioso porque los que estuvimos estudiando la serie Apocalipsis sabemos que en la eternidad, en esa nueva Jerusalén, habrá un árbol de la vida. Y no solamente uno, sino muchos árboles que llevarán diferentes frutos a través de cada mes del año. Algo hermoso porque Jesús nos abrió el camino nuevamente al árbol de la vida. Jesús tuvo que enfrentar esta tentación más de una vez en su vida, esta tentación de mostrar su divinidad usando el poder antes de tiempo. Seguramente fue tentado ante el deseo natural de satisfacer el hambre física y la pobreza de sus semejantes. Pero él tenía muy en claro lo insignificante que es simplemente alimentar el cuerpo en comparación con dar a los hombres el pan de vida que perdura hasta la vida eterna. El plan de Dios no era simple y sencillamente satisfacer las necesidades físicas temporales de la gente, sino alimentarlos para que pudieran tener vida por toda la eternidad. Jesús nunca tocó realmente el problema de pobreza del mundo y su necesidad de pan físico. Si estudiamos la palabra de Dios, veremos que Él no hizo una revolución tremenda para
suplir el hambre y la pobreza del ser humano. Y no es que esto no tuviera importancia, pero Él estaba realmente preocupado por algo mucho más importante, que es el alma del ser humano. Que el ser humano no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, os digo, dijo el Señor Jesús, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y esto quiere decir que si nosotros buscamos primeramente a Dios y buscamos primeramente agradarle y vivir una vida conforme a sus estatutos, conforme a lo que Él ha establecido para cada uno de nosotros sin compararnos con nadie más, porque Dios ha establecido algo diferente para ti, algo diferente para mí, algo diferente para la persona que está sentada junto a ti. Y entonces no es voltar a ver lo que otros están haciendo para ver qué vamos a hacer nosotros, para ganarles, para adquirir más seguidores, más poder, más riquezas, más bienes naturales o materiales, sino voltear nuestra mirada al cielo y preguntarle al Padre, ¿qué deseas de mí? ¿Qué deseas que yo haga? ¿Cuál es el siguiente paso que yo debo de dar para que mi vida sea exitosa a tus ojos? Jesús trajo el pan del cielo de manera que si alguno lo come, tenga vida eterna. El hombre necesita pan, pero no solo pan para satisfacer su hambre física. El espíritu también debe de alimentarse y debe fortalecerse, porque el espíritu es el que permanece por toda la eternidad. El cuerpo, como todos sabemos, perecerá, pero el espíritu se vivificará. Y es el espíritu el que estará con Dios por toda la eternidad. Por eso necesitamos fortalecer nuestro espíritu diariamente. A veces nos desbalanceamos y buscamos mucho en tener una buena salud, un buen aspecto físico, pero descuidamos nuestro espíritu. Yo creo que la vida de Jesús nos da una gran enseñanza en cuanto a poner las cosas eternas antes que las cosas temporales. La segunda tentación que Jesús tuvo que vivir fue la tentación de la cuarta dimensión. La segunda tentación involucró algo que algunos describen como la tentación de la cuarta dimensión. Por algún medio extraño, Jesús fue trasladado por el diablo del desierto al pináculo del templo en Jerusalén. Recordemos que Jesús estaba en el desierto, pero de repente aparece de la nada en el pináculo del templo. Y antes de meterme a profundidad a estudiar esto, de verdad que yo decía, bueno, ¿y cómo Jesús o cómo por qué se subiría al pináculo del templo para ser tentado ahí? Para algunas personas este incidente es difícil de percibir y tienden a considerar el transporte físico de Jesús como uno imaginario. Es decir, supuestamente fue una escena presentada únicamente en su imaginación, porque como les digo, estaba en el desierto, pero de repente aparece en el pináculo del templo de Jerusalén. Si bien el incidente fue contrario a las leyes del mundo natural, esto no debería de ser un obstáculo para nuestra fe, porque el mundo espiritual es completamente diferente del mundo natural. En cuanto a las leyes del mundo espiritual, nuestro conocimiento es extremadamente limitado. El método por el cual Jesús fue transportado a Jerusalén está fuera de los límites de nuestro conocimiento actual, pero esto definitivamente no lo hace imposible. Nuestro cuerpo físico es un gran factor limitante en cuanto a lo que tú y yo podemos hacer. Y eso lo sabemos, ¿verdad? Si queremos transportarnos rápido, necesitamos hacer uso de un avión o un carro muy rápido, porque nuestro cuerpo está muy limitado. El cuerpo puede viajar a una velocidad muy limitada y quedarse muy atrás mientras nuestras mentes pueden vagar por el universo mucho más rápido que la velocidad de la luz.
Por eso podemos tener tantas fantasías y podemos viajar en nuestra mente a una velocidad increíble, pero el cuerpo nos limita. Después de la resurrección, Jesús recibió un cuerpo glorificado, como ya lo vimos, y entonces Él pudo realizar esas hazañas sobrenaturales de transporte, tal como cada uno de nosotros, los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, un día recibiremos un cuerpo glorificado, un cuerpo como el del Señor Jesucristo después de su resurrección, un cuerpo que no tendrá límites, un cuerpo que podrá transportarse a la velocidad de la luz. Y esto es algo hermoso porque los que estudiamos el libro de Apocalipsis pudimos ver que durante el milenio, durante esos 1000 años donde Jesucristo estará reinando sobre la tierra, los que hayamos sido tomados en el rapto, en el arrebatamiento con el Señor Jesucristo y tengamos un cuerpo glorificado, vamos a ser los que vamos a reinar y gobernar junto con el Señor en esta tierra durante esos 1000 años. Pero vamos a tener un cuerpo glorificado, es decir, vamos a poder viajar por todo el mundo a la velocidad del pensamiento. Y esto es algo hermoso porque pues a muchos nos gusta viajar, pero por alguna u otra situación nos es imposible estar viajando, y más en estos tiempos que no podemos viajar. Pero durante el milenio podremos conocer el mundo entero. Todos esos lugares que has tenido ganas de conocer, podrás conocerlos y sin tener que tomar un avión, solamente a la velocidad del pensamiento. Pero bueno, para una mayor comprensión de este tema, yo les sugiero que puedan ver la lección 8 de la serie basada en el libro de Apocalipsis. Bueno, dado que Satanás posee ciertos poderes en el reino espiritual como príncipe del poder del aire, así lo llama la palabra de Dios, pudo transportar a Jesús hasta la cima del templo para sugerirle una segunda tentación. El diablo le sugirió a Jesús que se arrojara desde el pináculo del templo. Y la idea era hacer un milagro sensacional y sorprendente para llamar la atención de toda la muchedumbre que estaba allá abajo. Una muchedumbre voluble, por supuesto, ¿verdad? Porque un día lo querían proclamar rey y otro día estaban gritando, crucifícale. Y de esa manera, cuando Jesús dijera, esta era la tentación, cuando dijera yo soy el Mesías, entonces tendría a toda la gente bajo sus pies. Todo era un plan de Satanás para forzar la mano de Dios a revelar la identidad de Jesús como su hijo de una manera espectacular y fuera del tiempo establecido por Dios. Por supuesto, Jesús reconoció la táctica de Satanás y por supuesto no cedió. Mateo 4, 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, le puso de pie sobre el pináculo del templo y le dijo nuevamente, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán de modo que nunca tropieces con tu pie en piedra. Pero Jesús le contestó de la siguiente manera, además está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Sin embargo, Jesús, fíjense, aceptó el insulto y se negó a que lo empujaran a hacer un espectáculo del poder de Dios. Por supuesto, esto hubiera facilitado su ministerio, pero esto estaba fuera de la voluntad y del plan original de Dios. Él aceptó sus limitaciones humanas y esto es lo que a mí me asombra, siendo Dios, teniendo todo el poder para crear el universo, al ser humano, el mundo entero, dejó todo esto y vivió en esta tierra con todas las limitaciones que nosotros tenemos. Él aceptó esas limitaciones humanas como era el plan de Dios y simplemente respondió, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. O sea, recuerda quién soy yo, recuerda que soy el Hijo de Dios. Pero esta no fue la única vez que Jesús fue tentado. En varias ocasiones a usar su poder de una manera inconsistente con su humilde posición como hijo del hombre.
Como hijo de Dios, podría hacer milagros, pero no como hijo del hombre. Incluso en la última hora de su vida, le gritaron: si eres hijo de Dios, entonces bájate de esa cruz. Aunque Jesús pudo haber hecho esto como el Hijo de Dios, como les digo, no podía hacerlo como el Salvador de la humanidad. Él tenía que seguir adelante con el plan original de redención para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, pudiéramos ser redimidos, justificados, santificados, para poder tener acceso al trono de Dios Padre. Después de su resurrección, ejerció con libertad esos poderes que el diablo trató de hacer que Jesús usara antes de tiempo. Jesús no haría una demostración espectacular de sus poderes para ganarse el asombro y la admiración de la muchedumbre. Como les digo, los poderes no eran para su uso, para el uso de su beneficio personal, sino únicamente para hacer la voluntad del Padre. Como dijo Morris Stewart en su libro The Temptations of Jesus, las tentaciones de Jesús, pero Jesús dejó la gran riqueza que era suya en las manos de su Padre y no tomó nada de lo que le pertenecía, excepto la sanción de su voluntad y el mandato de su palabra. Pero que Jesús saltara del pináculo del templo hubiera sido dictarle al cielo en lugar de esperar su orden. Tal abandono de su dependencia habría cambiado el equilibrio de su divinidad, que fue estabilizado por los dedos de Dios. Y su descenso habría arrojado el camino de la salvación de la vida a la muerte. Y el impacto de su caída habría sacudido el trono de Dios en toda la tierra. Hermosas palabras que nos hacen comprender con mayor profundidad esta tentación y por qué el Señor Jesucristo se mantuvo firme hasta la muerte en el plan original. Pasamos a la tercera tentación, la tentación de recibir los reinos de este mundo. Las primeras dos tentaciones de Jesús suenan aparentemente triviales en comparación con la tercera tentación. En la primera, Jesús se rehusó a usar su poder para convertir las piedras en pan. En la segunda, que fue una sugerencia de saltar del pináculo del templo como una demostración espectacular para demostrar su deidad, también el Señor la rechazó. Pero en la tercera tentación, aquí Jesús fue confrontado. Mateo 4:8 al 10 dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos que el diablo cambió su estrategia. Ya no lo desafió en cuanto a su deidad como hijo de Dios, ya no le preguntó si es que eres hijo de Dios. Ahora Satanás hizo una demostración deslumbrante de su poder temporal, porque así es él. Él cambia la estrategia cuando le conviene, cuando ve que no puede obtener lo que quiere de una manera, él busca otra manera. Y por eso es que necesitamos estar tomados de la mano de Dios para no caer en tentación, para estar listos para contestar con la palabra de Dios a cada estrategia que el enemigo pueda usar. El diablo, experto en tentar, creyó que la humanidad de Cristo pesaba más que su divinidad. Pero, oh sorpresa, con insolencia en esta ocasión y con gran arrogancia, el diablo le presume a Jesús todo su poder y la grandeza y la gloria de sus reinos terrenales. Fíjense, en el ámbito espiritual, Jesús pudo contemplar esta increíble vista panorámica que trascendía el tiempo y el espacio, porque no solamente le mostró un terreno grande, sino que le mostró todo el mundo. Como les digo otra vez, esto es una experiencia espiritual, algo que nuestra mente humana no puede comprender al 100%.
Pero el Señor pudo ver un panorama de todos los reinos del mundo. Y evidentemente la oferta que Satanás le estaba haciendo era real, porque en un sentido profundo los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás. Y esto es algo que nosotros debemos de comprender. Y por eso hay tanta violencia y hay tanta muerte y tanta maldad en el mundo. Y a veces le echamos la culpa a Dios. Pero vamos a ver que la culpa de todo esto es del hombre. Dios en un principio se los había dado a Adán. Todos los reinos de la tierra, toda la autoridad, toda la potestad se la había dado al hombre. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Pero Adán y Eva, como sabemos, desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás, transfiriéndole ahí su autoridad dada por Dios sobre esta tierra. Y entonces Satanás viene en ese momento con Jesús y hace alarde de ello, y Jesús no cuestiona su afirmación, porque él sabe que es verdad. De hecho, a lo largo de las Escrituras encontramos indicios de la soberanía de Satanás. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, no va a abandonar su plan de gobernar la tierra, y en el tiempo establecido por Él, los reinos de este mundo volverán a ser de nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en la serie de Apocalipsis. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y en el cielo se oyeron grandes voces que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y esto lo sabe Satanás. Y por eso tiene urgencia de que la gente empiece a dudar de Dios, de que la gente empiece a dudar del amor de Dios, de la palabra de Dios, de las promesas de Dios. Y por eso tenemos que conocer las estrategias de nuestro enemigo para poder tener victoria en esta batalla espiritual en la cual nos encontramos. Por lo tanto, esta tercera tentación fue intensamente real. El diablo consideró la llegada de Jesús a la tierra como una invasión de su propio dominio, y su presencia puso en peligro todo su reino. Por supuesto, cuando él vio que el Hijo de Dios llegó a la tierra, por eso en múltiples intentos quiso matarlo, sin tener éxito, por supuesto. Sabía que el propósito de Jesús era incitar a los hombres a rebelarse contra el poder de Satanás. El apóstol Pablo dijo: de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Sin darse cuenta, el ser humano tiene que despertar porque ha estado en la trampa de Satanás. Ha estado sumiso a su voluntad, ha sido esclavo de Satanás. Y el Señor Jesucristo vino a eso, vino a despertar nuestro espíritu, vino a mostrarnos la verdad de Dios. Jesús dijo claramente con respecto a su iglesia: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, todas las acechanzas del enemigo, todas las mentiras del enemigo, todas las estrategias del enemigo, los dardos del enemigo, no prevalecerán contra todos aquellos que han entregado su vida a Jesucristo y le han proclamado su Salvador, su Rey y el Señor de sus vidas. Pero sus palabras nos indican que los que hemos entregado nuestra vida a Cristo también estamos en constante guerra espiritual contra los poderes de las tinieblas. ¿Sí? No estamos exentos de esos ataques, aunque no prevalecerán contra nosotros, pero sí tenemos que enfrentarlos. El apóstol Pablo dijo: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales.
A veces tenemos pleito con alguna otra persona, con el esposo, con la suegra, con la familia política, con los hijos, con amistades. Y pensamos que son nuestro enemigo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que en todas esas relaciones está el enemigo interviniendo para traer divisiones, para traer pleitos, para traer ira, para traer amargura, para quitar ese contentamiento y ese gozo de nuestra salvación. Y tenemos que reconocer que el enemigo no es ningún otro ser humano, sino que nuestro enemigo es Satanás. Y cuando entendemos eso, podemos luchar contra él teniendo la certeza de que la victoria es nuestra, porque luchamos con la armadura que Dios nos ha dado. Aparentemente, Satanás, al darse cuenta del grave peligro que enfrentaba con la presencia de Jesús en la tierra, estuvo dispuesto a entregarle todo su dominio a Jesús, todo lo que el hombre le había dado al desobedecer a Dios, con una condición: que Jesús debía postrarse delante de él y adorarle. Recordemos que ese fue el principio o la fuente de su caída. Cuando él quiso la adoración que Dios tenía y se reveló e hizo que una tercera parte de los ángeles se rebelaran también. Y entonces Dios lo lanzó a la tierra y lo sacó de ese salón del trono de Dios. Pero aquí él estaba queriendo negociar con el Señor Jesucristo para lograr que el Hijo de Dios se postrara delante de él y le adorara. Entonces en ese momento Jesús apartó los ojos del tentador y dijo: vete, Satanás. Y esta espantosa sugerencia de deslealtad hacia su Padre Celestial hizo que Jesús se volviera a Dios para escapar de las garras del enemigo que lo había atacado con tanta fuerza y ferocidad durante 3 ocasiones, una tras otra. En ese momento el diablo lo dejó, dice la palabra, y los ángeles llegaron para ministrarlo. Nuevamente, Morris Stewart dijo al respecto lo siguiente: con las últimas fuerzas de su humanidad, Jesús extendió sus manos para hablar con su Padre y envió al cielo un llamado urgente para que el brazo de Dios lo tomara y lo sostuviera. Tal como tú y yo debemos hacerlo cuando el enemigo ataca nuestras vidas con violencia, con fuerza. Porque nuestro Padre siempre extenderá su mano, siempre, para apoyarnos, para sustentarnos, para levantarnos nuevamente, para abrazarnos con su amor y mostrarnos su gracia y su misericordia. Y no fueron los ángeles los que trajeron la liberación de Jesús. Su principal ministerio era únicamente acompañarlo y ministrarlo. No llegaron para ayudarlo durante su batalla. Esta batalla Jesús la ganó por sí mismo, sin la ayuda de nadie. La recurrencia constante que Jesús hace de las Escrituras para derrotar a Satanás no puede ser ignorada por nosotros, pues es la clave para la victoria espiritual. Y por eso es importante que pasemos todos los días un tiempo expuestos a la palabra de Dios, leyendo, meditando, escudriñando. Y así como un minero busca en esas cuevas para encontrar piedras preciosas, que nosotros podamos sumergirnos en la palabra de Dios y buscar esas piedras preciosas que serán útiles ante las acechanzas del enemigo, que nos darán vida, que nos darán fortaleza y en última instancia que nos darán la victoria contra las acechanzas del enemigo, que dice la palabra de Dios que anda como león rugiente viendo a quién devorar.
La influencia de Satanás sobre la humanidad se basa en satisfacer los deseos materiales de hombres obstinados y no creyentes. La mayoría de las personas se aferra a las cosas materiales, a lo que este mundo ofrece, a tener una vida más cómoda, con mejores carros, con casas lujosas, con muchos viajes, a usar artículos de belleza sumamente caros. El otro día estaba viendo que hay una crema de una marca que no quiero ni mencionar, pero la única crema cuesta 48,000 pesos. ¿Cómo es posible que el hombre, por buscar la aceptación de los demás, esté buscando enriquecerse por sobre todas las cosas y a todo precio, sacrificando cualquier cosa por perseguir cosas temporales que finalmente acabarán pereciendo? Cristo vino a invertir ese orden, de modo que en lugar de perseguir las cosas de este mundo, tú y yo podamos poner nuestra mirada en lo eterno y anhelar las riquezas del cielo. Yo le pido a Dios de todo corazón que en esta noche, después de haber escuchado sobre la manera en la cual Jesús respondió al enemigo en cuanto a sus ataques tan agresivos con la palabra de Dios, al comprender que Jesús vino a este mundo a traer libertad, para que nosotros no seamos más esclavos del pecado, del temor, de la angustia, de la depresión, de las cosas materiales que este mundo ofrece, dejando las cosas espirituales en un segundo término. Jesús vino a revertir ese orden y vino a traernos estabilidad en todos los aspectos, porque cuando tú y yo ponemos las cosas de Dios en primera instancia, es cuando el Espíritu Santo viene y nos llena de su paz, nos llena de su amor. Y podemos encontrar ese contentamiento en las cosas que Dios nos ha dado. Podemos encontrar ese contentamiento con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con las amistades que Dios ha traído a nuestra vida, que en realidad son regalos de Dios. Podemos tener contentamiento con la congregación en la cual Dios nos ha plantado. Podemos tener contentamiento con el hogar que Dios nos ha dado, la casa física, los medios de transporte que tenemos. Y podemos darle gracias a Dios aún por aquellas cosas que no ha permitido en nuestra vida, sabiendo que sus planes y sus pensamientos son más altos, son mejores, son mucho más superiores que los nuestros, porque Él nos ama. Él ha establecido algo para tu vida, algo para mi vida. Y todo lo que Él permite y todo lo que no permite en nuestra vida va de acuerdo con ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Yo te animo a que en esta noche pongas tu vida delante del Señor y hagas una reconsagración de ella y digas: Señor, en este día quiero reconsagrarme a ti. Ayúdame a poner mi mirada en el autor y consumador de mi fe. Ayúdame a poner mi mirada en las cosas eternas, en las cosas que perduran, en las cosas que podré llevarme a la eternidad el día que yo deje de respirar en esta tierra y que deje de perseguir cosas temporales que finalmente perecerán, sabiendo que tú eres un Dios bueno, que tú suplirás todas mis necesidades y aún muchos de mis sueños, si es que van de acuerdo a tu plan para mi vida. Porque si nosotros hacemos esto, entonces
podremos encontrar lo que todo hombre persigue en esta vida, que es la verdadera felicidad. Que Dios los bendiga mucho, amigos, congregación, familia. Deseo de todo corazón que el Espíritu Santo de Dios nos abrace en esta noche y podamos sentir su presencia como nunca antes. Que durante toda esta semana podamos tener una conciencia de su presencia en nuestra vida, en nuestro hogar, en todas las áreas de nuestra vida. Y que podamos estar listos para escuchar el siguiente mensaje que Dios tiene para nosotros en esta serie. Dios los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.